Buenas noches a todos y a todas. En primer lugar, quería mostrar mi asombro porque nosotros somos nuevos en política, pero pensamos que los parlamentos eran para parlamentar y para hablar y no para cortar intempestuosamente la palabra a quien ha sido directamente aludido en esta Señoría, Cámara. ¿se quiere centrar en el tema? Le llamo a la cuestión. Y tampoco puedo por menos de mostrar mi asombro de que se hable secretarios generales por secretarios generales, señor Berzal. El suyo, uno de ellos, está en la cárcel. Es que, de verdad... Señoría, le llamo a la cuestión por segunda vez. Y le aviso que la tercera vez tiene consecuencias. Bueno, es para mí un placer y un orgullo traer a esta Asamblea una proposición no de ley para la mejora y conservación del río Tajo a su paso por nuestra comunidad autónoma, que hemos consensuado inicialmente con el PSOE, pero que esperaríamos que fuera apoyada por unanimidad por toda la Asamblea de Madrid. ¿Por qué? Pues porque en realidad lo que hacemos no es más que trasladar a esta Asamblea la petición unánime de la Corporación Municipal de Aranjuez, que lleva años clamando en el desierto para que se reconozca que existe un problema de caudales en el río que amenaza su integridad y, lo que es peor, la de toda la vega de Aranjuez, que fue declarada en 2001 como Patrimonio Mundial de la Humanidad. La última vez que se hizo esta petición en el Pleno de Aranjuez y fue votada por unanimidad fue nada más que el 20 de octubre de este mismo año. Y por ello doy las gracias y la bienvenida a esta Asamblea a la alcaldesa de Aranjuez. Muchas gracias, Cristina, por venir, así como a los miembros de la Asamblea del Tajo y a todos los concejales y concejalas que han venido esta noche a presenciar este debate a estas horas ya tan tardías. Lo cual demuestra, por cierto, el interés enorme que esta cuestión, que parecería menor, causa en una comarca tan importante como es la de Aranjuez. El río Tajo es el curso fluvial más largo de la península ibérica. En Madrid, a pesar de la ignorancia que parece ostentar la Consejería de Medio Ambiente, por Madrid el río Tajo también transcurre a lo largo de unos 70 kilómetros, formando en parte de su recorrido el límite con la provincia de Toledo y atravesando de este a oeste los municipios de Estremera, Fuentidueña del Tajo, Villarejo de Salvanés, Villamanrique de Tajo, Colmenar de Oreja y Aranjuez. A lo largo de este recorrido, el Tajo ha venido conformando una serie de parajes naturales de excepcional riqueza ecológica y belleza paisajística, que se han derivado en numerosos reconocimientos legales. El más notable de todos es la declaración del paisaje cultural de Aranjuez como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO el 14 de diciembre de 2001. Más tarde, reconocido como lugar de excepcional valor universal en julio de 2015. Además, el 81% del término municipal de Aranjuez está protegido por la Red Natura 2000 dentro de la zona denominada Vegas, Cuestas y Páramos del sureste de Madrid y por la CEPA Carrizales y Sotos de Aranjuez, por sus destacados valores internacionales, tanto en forma de hábitats protegidos por la Directiva Europea correspondiente como en especies amenazadas, incluidas 473 especies de flora y 695 de fauna, incluidas 268 especies de aves. Existen además espacios naturales catalogados con singularidad propia, como la Reserva Natural del Regajal Mar de Ontígola, el Carrizal de Villamejor y el Soto del Lugar. Pero la especie, señorías, la especie más amenazada de todas son los vecinos y vecinas de la ribera del Tajo, ya sean agricultores, hortelanos, pescadores, naturalistas, turistas o meros paisanos que disfrutan del río, y con ellos todo el patrimonio natural y cultural de este paisaje excepcional. Porque lo cierto, señorías, es que el río Tajo se muere de inanición, por falta de agua, del líquido elemento, que es lo que realmente crea y constituye el río. Los miembros de la Comisión de Medio Ambiente de esta Asamblea ya tuvimos ocasión de comprobarlo en directo el día 9 de abril en una jornada a la que nos invitó la Asamblea del Tajo y el Ayuntamiento de Aranjuez. En esta visita de campo comprobamos que el otrora majestuoso río Tajo se encuentra muy gravemente enfermo. La pérdida de valor medioambiental, turístico, etnográfico y económico es manifiesta. En el azul del Palacio
pudimos comprobar que el Tajo no es más que un estanque para patos represado para dar una falsa imagen acuática cuando aguas arriba sus riberas se mueren de sed y falta de cuidados, y las antiguas playas que utilizaban en el pasado cientos de madrileños para refrescarse en verano han quedado en dique seco. También vimos cómo hoy en día el Jarama ya no es afluente del Tajo, como aprendimos en el colegio, sino que realmente es el Tajo el que desemboca en el Jarama, un hilillo de aguas verdes que se mezcla con las grises del Jarama, grises en todos los sentidos, por cierto. Pero, señorías, la situación crítica del Tajo a su paso por Madrid no es de origen natural ni fruto de una maldición ecologista. Es consecuencia de décadas de una política hidrológica radicalmente equivocada que ha dado prioridad a la cesión de agua al trasvase Tajo Segura para generar beneficios económicos en otras cuencas, frente a la supervivencia del río Tajo, su fauna, su flora, sus riberas y la vega de Aranjuez, su paisaje y su agricultura. Y esta política equivocada ha contado con la complicidad y la apatía del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que se ha desentendido de nuestro río Tajo y ha obedecido mansamente a los designios de la Administración hidrológica estatal, sin defender adecuadamente a nuestro territorio ni a nuestros ciudadanos. Y es importante señalar que esta política hidrológica equivocada, que está matando al río Tajo y al paisaje que lo acompaña, es además ilegal. Porque el Plan Hidrológico del Tajo, aprobado en diciembre de 2015 por el Gobierno de Rajoy, entonces en funciones, por cierto, para eso sí que funcionaba como gobierno, en lugar de establecer un caudal ecológico como estipula el Reglamento de Planificación Hidrológica, que dice que caudal ecológico es el que contribuye al buen estado ecológico de los ríos y que mantiene como mínimo la vida piscícola natural, así como su vegetación de ribera, pues bien, en el caso del nuevo PHT, del Plan Hidrológico del Tajo, no se fija ningún caudal ecológico o medioambiental a su paso por la Comunidad de Madrid. Simplemente se limita a trasladar tal cual los caudales legales establecidos por el anterior Plan Hidrológico, que en Aranjuez son 6 metros cúbicos por segundo fijos todo el año, o sea, el mismo caudal establecido por la Ley del Trasvase Tajo Segura en 1980. Pero con este caudal es con el que se ha llegado a la situación actual, porque lo único que garantiza este caudal es que el cauce no se seque, pero la evidencia de que es totalmente insuficiente está ahí. Y lo será más aún según se vayan agravando las consecuencias del cambio climático que prevén un descenso de la capacidad hídrica de nuestros ríos en un 30%. Por ello, el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo aprobó en julio un informe en el que se reclama la revisión de este Plan Hidrológico del Tajo, para establecer un auténtico régimen de caudales que permita el mantenimiento en buen estado de conservación de todos estos espacios naturales protegidos por la Unión Europea y el paisaje patrimonio de la humanidad. Por ello, también el Pleno del Ayuntamiento de Aranjuez ha aprobado por unanimidad en repetidas ocasiones, la última vez, como he dicho, el pasado 20 de octubre, la revisión del Plan Hidrológico y la adopción de una serie de medidas urgentes, empezando por el aumento de ese caudal mínimo hasta los 14,06 metros cúbicos por segundo, que no es una cifra inventada, es el caudal calculado en la propia memoria técnica del Plan Hidrológico del Tajo en su anejo 5 y que, sin embargo, fue obviado olímpicamente por el Gobierno en la aprobación definitiva del Plan Hidrológico. Ello no es óbice para realizar más estudios, como nos solicitaban desde el Grupo de Ciudadanos, que establezcan un régimen de caudales adecuado, pero esto es el mínimo que la propia memoria técnica del Plan Hidrológico del Tajo ya estipulaba. Así pues, traemos a la Asamblea esta PNL, esta proposición no de ley que recoge las justas reivindicaciones del Ayuntamiento de Aranjuez y de la Asamblea por el río Tajo, y que en síntesis son las siguientes. Primero, instar al Gobierno del Estado a revisar el Plan Hidrológico del Tajo para habilitar un régimen de caudales acorde a la Directiva Marco del Agua y a los valores ambientales de la comarca. En segundo lugar, instalar un caudalímetro en Aranjuez que permita saber cuál es el caudal en tiempo real del río y no simplemente caudales medios. Tercero, fijar un caudal mínimo ecológico de 14,06 metros cúbicos por segundo a su paso por Aranjuez. En cuarto lugar, que la Confederación Hidrográfica del Tajo realice una inversión anual de al menos 500.000 euros para la recuperación ambiental y limpieza del cauce y las riberas a través de un convenio que se firmaría con la comunidad y con el Ayuntamiento de Aranjuez. En quinto lugar, garantizar el mantenimiento del paisaje cultural patrimonio de la humanidad de Aranjuez, que es responsabilidad de esta comunidad autónoma.
En sexto lugar, garantizar el cumplimiento del Plan de Gestión de la Zona Red Natura 2000 aprobado por la Comunidad de Madrid en el Decreto 104/2014. Y, en séptimo lugar, realizar un estudio del impacto de los vertidos del área metropolitana de Madrid al río Jarama, porque estamos muy preocupados, señor consejero, por las evidencias de contaminación del río Jarama, que además hemos podido ver en los medios de comunicación recientemente. Señoría. Termino enseguida. Señorías, el río Tajo se muere y nuestros convecinos de Aranjuez nos llaman la atención para que pongamos los medios que lo puedan remediar. Seguramente estamos a tiempo, porque la capacidad de la naturaleza es asombrosa en su capacidad de recuperación, pero no podemos esperar más. La Comunidad de Madrid tiene que asumir su responsabilidad en la defensa del río Tajo, de sus espacios naturales y del paisaje patrimonio de la humanidad. Y, en último término, de nuestros convecinos y convecinas de la comarca de Aranjuez. Muchas gracias.